Última hora de la tarde. Sábado, 14 de octubre. Estamos en el año 1066. Y esta es la batalla de Hastings. Pero 1066 fue mucho más que una batalla. Esta es la historia de 3 reyes, 3 batallas y 3 invasiones, ocurridas en un período de 12 meses que transformaron Gran Bretaña. Además de Haroldo de Inglaterra y el duque Guillermo de Normandía... ¿Me reconocéis? Había también un vikingo, el rey Harald Hardrade. Todos enfrentados en una serie de baños de sangre que pusieron fin a un largo período de terror vikingo, antes de que finalmente tuviera lugar la épica batalla de Hastings. En unas cuantas horas sangrientas, el mundo anglosajón fue totalmente barrido. Fue la mayor ruptura en la historia británica. Sus consecuencias han quedado grabadas en nuestro paisaje. Los normandos forjaron una nueva Gran Bretaña, con una lengua, leyes y costumbres que perviven hoy en día. Pero cómo una pequeña región de Francia alcanzó tanto poder no está tan claro. Voy a viajar por Europa en busca de respuestas. Vamos a experimentar con armas y tácticas. Resulta bastante aterrador. Y a descubrir revelaciones ocultas en un documento único, escrito solo meses después de aquellas grandes batallas. El Carmen nos dice que Haroldo murió de una manera muy diferente. Voy a poner al descubierto una historia más amarga de traiciones familiares. Mi hermano es un perro mentiroso. Y trágicos giros del destino. Pronto llenaremos los cementerios de Inglaterra. Que cambiarían el mapa de Gran Bretaña. Marchemos a la batalla. Y de Europa para siempre. ¿Debemos batallar? ¡Sí! Esta es la verdadera historia de 1066. Los últimos reyes guerreros de Europa. Domingo, 1 de enero de 1066. Faltan 286 días para la batalla de Hastings. Westminster, cerca de Londres. Dicen que convertirse en rey es un don otorgado por Dios. ¿Cómo está? No durará. ¿Cuánto? No mucho ya. Pero a veces, la cuestión es estar en el lugar adecuado, en el momento indicado. Eduardo el Confesor es el rey de Inglaterra. Comportamiento. Malos vicios. Pero su largo reinado está tocando a su fin. He pecado con la vista, el oído y el gusto. Cerrad los ojos. Descansad. Nunca podremos estar absolutamente seguros de qué ocurrió mientras Eduardo yacía en su lecho de muerte. Pero sí sabemos que condujo a la guerra. Y convirtió 1066 en la fecha más famosa de la historia del Reino Unido. 1066. Batalla. Este de Sussex. Volver al siglo XI en Inglaterra es entrar en un mundo muy diferente, que funcionaba con normas distintas. Pasó hace mucho tiempo. Hay que retroceder 500 años hasta los Tudor y luego otros 500 años antes de ellos. Y el problema es que no sabemos mucho al respecto. Veamos el campo de batalla de Hastings. Hoy no hay muchas pistas aquí que nos cuenten cómo sucedieron las cosas aquel sangriento día.
Y las fuentes que tenemos son parciales. Antiguos textos a menudo contradictorios. Poemas mitad ficción, mitad realidad y epopeyas. Tenemos enormes lagunas. Este era un mundo que se encontraba todavía emergiendo de la Edad Media, donde la realidad se mezclaba con relatos épicos, mitos y leyendas, para crear historias que hemos estado contándonos durante casi 1000 años. Quiero intentar llegar al corazón de lo que ocurrió realmente aquel año extraordinario. Un año que comenzó con el rey Eduardo en su lecho de muerte. Demonios tras las murallas. Negros cuervos con presagios funestos. El problema es que el viejo rey no deja descendencia. Inglaterra no tiene sucesor. Es solo fiebre. Dios está con vos. En Europa, 3 poderosos caudillos militares vigilan y aguardan. Normandía. ¡Vamos! ¡Estoy hablando en serio! A 320 kilómetros al sur de Londres, un duque ilegítimo de 38 años gobierna con puño de hierro. No es tan difícil. Guillermo de Normandía ha llegado a la cima combatiendo desde los 7 años. Al menos él sabe hacerlo. Espera ser el próximo rey de Inglaterra, porque afirma que el propio Eduardo le ha prometido la corona. Noruega. A 1600 kilómetros al norte, Dejadme ver. el vikingo Harald III es rey de Noruega. Debería haberlo sabido. ¿Dónde está tu gratitud? Os he mantenido a ti y a tus hijos a salvo. Y has creído oportuno ignorar tu responsabilidad. Debes pagar la cuenta. Simplemente no me dejas opción. Con el tiempo, será conocido como Hardrade, el despiadado. No es que no disfrute escuchándote chillar como un cerdo malherido, pero ya es suficiente. Ahora, vuelve a casa y cuenta a tus amigos lo que ocurre cuando no se pagan las deudas. Fuera de mi vista, tacaño. Hardrade es un guerrero vikingo de la vieja escuela. Asunto terminado. Los vikingos gobernaron Inglaterra hacía solo 30 años. Ha chillado, ¿verdad? Quizá su reinado podría volver. Habéis sido un rey fuerte. Habéis defendido el reino bajo los ojos de Dios Todopoderoso. Haroldo Watkinson es el tercer contendiente. Es el cuñado del rey. Amén. Y el poder detrás del trono de Eduardo. Habéis creado el reino de Dios aquí en la tierra. Y yo cuidaré de él en vuestra ausencia. Os lo debo como rey. Y como amigo. Inglaterra está en manos seguras. Tres guerreros. Todos ansiando la corona de Eduardo y el trono de Inglaterra. He pedido a 3 historiadores que revivan el mundo de 1066 y encarnen a nuestros 3 señores de la guerra enfrentados. Todo eso son mentiras, mentiras y mentiras. Todo lo que contáis son mentiras. Imaginarán cómo pensaban sus estrategias en cada batalla. Y ese es el momento para mi arma secreta. Y esto es un glorioso baño de sangre.
Guillermo de Normandía, Haroldo Godwinson y Harald Hardrade. Estoy aquí, en Noruega, y los vikingos tienen un gran interés en Inglaterra. Y cuando digo un gran interés, me refiero a que en el siglo IX, los danos, otro grupo de vikingos, habían conquistado y colonizado Inglaterra, dividiéndola eficazmente en dos partes. Entre 1016 y 1042, toda Inglaterra se encontraba bajo el dominio vikingo. Así que cuando miro a Inglaterra desde Noruega, solo veo parte del imperio escandinavo, un lugar a la espera de ser reconquistado. La tierra que gobierno, Normandía, es en realidad pequeña comparada con Inglaterra y con Noruega. Pero estoy al mando de una terrorífica maquinaria de guerra y soy un hombre de una ambición indomable. Y sé que al otro lado de esta tentadora estrecha franja de agua, Inglaterra está esperando, prometiéndome tierra, saqueos y tal vez, por encima de todo, la oportunidad de convertirme en rey ungido. Realmente no me preocupa una invasión extranjera. Después de todo, somos una isla y no es fácil acceder a ella. Noruega no ha sido una amenaza real durante 50 años. Normandía, eres pequeña y estáis tan ocupados peleándose entre vosotros y con el resto de Francia que no sois una amenaza para mí en absoluto. Estoy muy tranquila. En 1066, Inglaterra era una joya reluciente. Próspera, rica y con el sistema financiero más sofisticado de Europa. Estaba muy bien organizada y centralizada. Y el rey se situaba en el centro de todo. Los impuestos entraban a raudales en el tesoro real, convirtiendo al monarca en el hombre más rico del reino. El rey Eduardo pasó años utilizando su enorme riqueza para construir una nueva base real a orillas del río Támesis, corriente arriba, al oeste de Londres. Hoy día Westminster es la cuna del poder británico y el Parlamento. Pero hace 950 años era un escenario muy diferente. Por entonces no era más que un trozo de campiña inglesa a 1,5 kilómetros río arriba de la bulliciosa ciudad de Londres y no albergaba más que un pequeño monasterio. Hasta que el rey Eduardo el Confesor decidió construir un palacio allí y encargar la construcción de una imponente iglesia, un gran símbolo de su poder, devoción y riqueza, la abadía de Westminster. La obra significó un inmenso esfuerzo de devoción religiosa. Y en 1066, los trabajos estaban casi terminados. Pero Eduardo no viviría para verla concluida. En cambio, la abadía se convertiría en su lugar de sepultura. La tumba de Eduardo se encuentra todavía en el corazón de la iglesia. Los anteriores reyes de la Inglaterra anglosajona se remontan a la época de los reyes de Wessex, cuya capital había sido Winchester, pero Eduardo está creando un nuevo centro de poder real en Westminster. Dicen que debido a que era un hermoso paraje, le gustaba la presencia de monjes allí, pero también porque estaba convenientemente cerca de Londres, y Londres se estaba convirtiendo en una gran plaza comercial. Así que había buenas razones políticas y económicas para querer crear ese nuevo centro de poder. Eduardo el Confesor no encajaba en el perfil del rey guerrero tradicional de la época medieval. Era mucho más devoto y pío, y por supuesto, más tarde fue canonizado. La historia cuenta que la devoción extrema de Eduardo le condujo a llevar una vida de castidad marital. Bueno, sea o no cierto, la falta de descendencia de Eduardo dejó a Inglaterra con un problema peligroso. Miércoles 4 de enero de 1066. Faltan 283 días para la batalla de Hastings. Después de 3 días, y de forma inesperada, el anciano rey vuelve en sí repentinamente.
Esta es la única copia que ha sobrevivido del Vita Eduardi Regis, la vida del rey Eduardo, y nos proporciona una descripción increíble de su lecho de muerte, cuando después de no hablar durante días, recobra el conocimiento y describe a la gente que estaba reunida alrededor de su lecho un sueño que había tenido, en el que dos monjes se le habían aparecido y le habían hecho una profecía, y dice que le dijeron: Traditit Deus posto vitus tui die anno uno et die Y un año después de tu muerte, Dios dejará todo este reino, maldecido por él, en manos del enemigo. Y vendrán demonios a toda esta tierra con fuego, con la espada y el caos de la guerra. Un día después, el rey Eduardo descansa finalmente en paz. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para él la luz perpetua. Descanse en paz. Amén. La premonición de Eduardo sobre el desastre estaba a punto de convertirse en realidad. Su muerte fue el pistoletazo de salida para el inicio de una carrera cuya meta era el trono de Inglaterra. Los rivales de Haroldo están en desventaja. Se hallan a cientos de kilómetros al otro lado del mar. Haroldo se encuentra cerca del trono y el tiempo corre a su favor. Los principales nobles de Inglaterra están en Londres desde Navidad. Y sin un heredero claro, son ellos quienes deben elegir al próximo rey. Vine a celebrar el nacimiento de nuestro Salvador. Y ahora lamento la muerte de un rey. Un día muy triste para Inglaterra. Un día muy triste para todos. El Consejo de Nobles incluye a uno de los hermanos de Haroldo, Gerth, conde de Anglia Oriental. Era un buen hombre, un rey honrado. Un gran rey. Pero su enfermedad lo dejó débil y a merced de sus verdaderos amigos. Creo que descubriréis que todos los que están aquí fueron verdaderos amigos suyos. Cuando los reyes mueren, el peligro llega a sus dominios. Por eso debemos actuar con rapidez y coronar a un nuevo rey. Haroldo estaba bien situado y tenía apoyos. Pero había un problema. Haroldo debía todavía superar un importante obstáculo para convertirse en rey. A pesar de que era el hombre más poderoso del reino y de ser el cuñado del monarca, no tenía vínculo de sangre directo con la corona. Y Eduardo había dejado un pariente de sangre. Con solo 14 años de edad, Edgar Atheling era sobrino nieto de Eduardo. Por supuesto está el muchacho. Pero es un niño. Un niño con sangre real. Estos tiempos son peligrosos. No necesitamos un niño, necesitamos un hombre. Alguien que sepa gobernar. Alguien que haya gobernado. Desde 1056, Haroldo ha sido rey en todo menos en nombre. Es la mano derecha de Eduardo, es ambicioso, es un soldado probado, es el hombre perfecto para convertirse en rey. Su padre Godwin había construido con éxito una gran dinastía y también amasado una gran fortuna en tierras y en señoríos. A Godwin se le podría considerar el padrino del régimen de Eduardo el Confesor y a la organización que construyó una mafia. Sin eso era complicado gobernar Inglaterra y Haroldo era la opción natural. Debo reconocer que en gran parte se lo debo a mi padre. Todo lo que he aprendido sobre poder y política lo aprendí de él. Cuando murió, el rey Eduardo nos recompensó a mí y a mis hermanos con tierras.
Así que yo recibí el premio mayor, Wessex. Mi hermano menor Garth obtuvo Anglia Oriental. Otro hermano recibió Kent. Y Tostig recibió el Gran Condado Septentrional de Northumbria. Así que, como podéis ver, teníamos prácticamente todo el país atado. Haroldo era sin duda un consumado político. Sabía que tenía que cerrar el trato y conseguir que el Consejo de la Corona lo hiciera rey. Así que tan solo unos minutos después de la muerte de Eduardo, Haroldo se sacó un as de la manga. Un sorprendente mensaje de lo que, según él, acababa de ocurrir en la alcoba de Eduardo. En estos tiempos de pérdida e incertidumbre, una gran carga cae sobre todos nosotros. Temo el futuro que nos espera a todos. No hay nada que temer si tenemos un rey fuerte. No deberíais tener miedo, amigo mío. Eduardo, en su sabiduría, había previsto este día. Sé que hay quienes dicen que al final no estaba en su sano juicio, pero yo estaba allí. Sabía lo que decía. Bueno, ¿qué dijo? Me dijo a la cara que ser rey es una empresa onerosa y grave. Pero he dado mi palabra, amigos. Ahora hay mucho trabajo que hacer. Ya, no lo creo. ¿Realmente esperáis que crea que Eduardo os hizo rey? Es una asunción de poder absolutamente descarada. No me importa si os convenzo a vos. Solo necesito convencer a los condes de Inglaterra. Lo siento, pero estáis en el lugar y el momento equivocados. Es una historia trillada. La petición en el lecho de muerte. ¡Qué oportuno! Bueno, ninguno de vosotros dos estabais allí. Yo sí, así que sé qué pasó. El controvertido momento está representado en el tapiz de Bayeux, un trabajo de bordado de 70 metros de largo que se realizó en Inglaterra una década después de 1066. Es una tira de imágenes que describen los momentos clave de aquel año trascendental. Eduardo, en su lecho de muerte, toca la mano de Haroldo, tal vez convirtiéndolo en su sucesor. Luego, tras la muerte de Eduardo, los nobles ingleses entregan a Haroldo la corona, mientras señalan a Eduardo. ¿Sugieren estas imágenes que Eduardo eligió realmente a Haroldo como su sucesor? Eso nunca lo sabremos. De cualquier modo, fuese verdad o mentira, los nobles del Consejo de la Corona aceptaron de buen grado la historia. Sabían que necesitaban un rey guerrero fuerte y poderoso, y Haroldo era el mejor candidato. Así que el 6 de enero de 1066, Inglaterra enterró a un rey por la mañana y coronó a otro por la tarde. Viernes 6 de enero de 1066. Faltan 281 días para la batalla de Hastings. Haroldo es ungido rey. A solo metros de distancia del cuerpo recién enterrado de Eduardo. Esto va de mal en peor. Es un comportamiento sorprendente. Según la Santa Convención, un rey solo puede ser coronado meses después de ser elegido. Y el cadáver de Eduardo está todavía caliente. Todos los nobles están reunidos en Westminster. Llevan allí desde Navidad esperando la muerte del rey. ¿Qué debo hacer? ¿Enviarlos a todos a casa y luego hacerlos volver unos meses después para que puedan ver cómo soy coronado?
No, lo sensato es ser coronado aquí y ahora. Haroldo había derrotado a sus rivales y ganado el mayor premio, la corona de Inglaterra. Pero su gloria sería breve. Como lo describió la crónica anglosajona, el conde Haroldo fue consagrado rey, pero encontró poco sosiego mientras gobernó el reino. Al otro lado del mar, los rivales de Haroldo no tienen todavía noticias de la muerte de Eduardo, y mucho menos información acerca del rápido ascenso al trono del conde inglés. Guillermo se encuentra a 320 kilómetros de distancia, al otro lado del canal, en Rouen, la ciudad más grande de Normandía. El vikingo Harald Hardrade está aún más lejos, en las tierras altas de Noruega. Dejemos que las llamas curen a nuestros campesinos descarriados y desleales. Pero Haroldo sabe que la ignorancia de sus rivales, muy pronto, tocará a su fin. Sábado 7 de enero de 1066. Faltan 280 días para la batalla de Hastings. Han transcurrido 7 días de 1066 y Haroldo se despierta por primera vez siendo rey. En primer lugar, se convierte en 3 veces más rico. Algo maravilloso. De repente es multimillonario. Pero además, esperaba que el proceso de ser coronado le convirtiera en alguien especial. Era un gran devoto de Dios y debió ser determinante para él ser reconocido por Dios como una clase diferente de hombre, porque un rey es un tipo de hombre distinto a un conde. Un rey tiene una conexión especial con Dios que un conde no tiene. ¿Se siente uno bien? No está mal. Aunque hay mucho que hacer. Tenemos enemigos en todas partes, aquí y en el extranjero. Mantened a vuestros amigos cerca y a vuestros enemigos aterrorizados. Bruselas. En el siglo XI, albergaba poco más que un pequeño santuario religioso en Flandes. Hoy, Bruselas esconde un secreto, conservado durante casi 1000 años. Está oculto en las entrañas de la Biblioteca Nacional de Bélgica. Un manuscrito extraordinariamente precioso. Un frágil libro que contiene un poema épico que solo ha sobrevivido en este ejemplar único. Durante décadas, los historiadores pensaron que estas palabras fueron escritas generaciones después de la conquista normanda. Pero ahora, está ampliamente aceptado que se trata del documento más antiguo de 1066, escrito solo meses después de la batalla de Hastings. Está repleto de detalles que cuestionan nuestras certezas históricas. Este documento es el Carmen de Hastingae Proelio, la canción o poema de la batalla de Hastings. Contiene algunas descripciones muy vívidas y habla de Haroldo y lo describe con términos muy negativos. Hay un verso aquí que comienza Interea, mientras tanto, sedes fuscate fraudis et eres. Mientras tanto, esa morada y heredero del engaño más negro. Es descrito en un pasaje como un fatus rex, que significa rey estúpido. Y en otras partes del manuscrito, Haroldo es descrito como scleratus, malvado. Pero eso es de lo que trata este manuscrito. No intenta ofrecernos un relato imparcial. El autor nos dice en el prólogo que lo ha escrito para alabar a Guillermo. Así que es increíblemente parcial. Puede que fuera parcial. Pero el Carmen nos proporciona pistas valiosas acerca de lo que los rivales de Haroldo pensaron de él en cuanto descubrieron que se había apoderado de la corona. Y a principios de enero de 1066, las noticias viajaban rápido.
Entonces, ¿cuánto tardaron las noticias en llegar a Guillermo en Rouen? Básicamente podrían haber viajado por dos rutas. Una, el Támesis en barco bordeando la costa de Kent a través del paso de Calais y luego por aquí. La otra sería a caballo, desde Londres a la costa meridional y luego en barco en un dracar en línea recta a través del canal. En caballo se tardaba en torno a un día y medio desde Londres a la costa meridional y luego, con viento a favor, un día en cruzar el canal y un poco más en llegar río arriba, aquí a Rouen. Así que Guillermo pudo haber escuchado la noticia en solo 3 días. Mi señor, Guillermo, traigo noticias de Inglaterra. El rey Eduardo ha muerto. Que su alma descanse en paz. Los ingleses han coronado a un nuevo rey. Haroldo Godwinson. ¿Cómo? Eduardo lo decretó en su lecho de muerte. ¿Por qué? No tiene sentido. ¿Cuándo fue coronado? El mismo día que Eduardo fue enterrado. Y en el mismo lugar. Godwinson. Guillermo no era un hombre que se tomara las cosas a la ligera. En las páginas de El Carmen, Guillermo es descrito como la antítesis del fatuo y malvado Haroldo. El Carmen describe a Guillermo como un héroe en todos los sentidos. Aquí, por ejemplo, hay un verso que dice: Pondus virtutem miles et intrepidus. Era un caballero intrépido y colmado de virtudes. Estos elogios son de esperar en un cantar como El Carmen, puesto que se escribió para la corte de Guillermo y posiblemente para endulzar los oídos del propio monarca. Con independencia de la fuente a la que acudamos de este periodo, ya sea francesa, normanda o incluso inglesa, se describe a Guillermo en términos similares y retratándolo como un caballero audaz, un guerrero intrépido y un gran conquistador. Guillermo era absolutamente despiadado, el guerrero más temido de Europa. La vida había cincelado su temible carácter desde la más tierna infancia. También era intensamente devoto y muy frugal en sus hábitos, pero por encima de todo, era absolutamente implacable. No debe olvidarse nunca que en el fondo de mi ser, mi alma es vikinga. Soy el tataranieto de un señor de la guerra vikingo, que 150 años antes se estableció en Normandía y la hizo suya. Y a lo largo de los siguientes 150 años, él y sus sucesores forjaron lo que se ha convertido en el ducado militar más poderoso de Francia. Somos normandos, un nombre que en última instancia deriva de nuestro origen, hombres del norte. Sí, de acuerdo, podéis llamaros como queráis, pero el hecho es que habéis cambiado. Habéis venido aquí. Os habéis establecido, os habéis construido unos castillos preciosos e incluso practicáis el cristianismo. Lamento deciros que básicamente os habéis vuelto francés. Sí, estoy orgulloso de ser cristiano. Oui, hablo francés. Pero en mi apetito por la guerra... ¡A la conquista! Soy fiel a mis antepasados. Sigo siendo esencialmente vikingo. La infancia de Guillermo había sido profundamente traumática. Nació aquí en el año 1028, en el castillo que domina la pequeña localidad de Falaise. El pedigrí de Guillermo no era del todo aristocrático. Es cierto que su padre era Roberto, duque de Normandía, pero su madre era la hija de un curtidor, una hermosa joven llamada Herleva, con quien Roberto tuvo un breve idilio. De modo que Guillermo era un hijo bastardo. Su padre murió cuando Guillermo tenía 7 años. Y Normandía se había convertido en una zona de guerra, donde las distintas facciones se disputaban el poder. Guillermo tuvo que crecer rápido. En cierta ocasión, su mayordomo apareció con la garganta cortada mientras dormía en una cama junto a él.
En otra ocasión, Guillermo se libró de ser asesinado huyendo a galope por el campo a lomos de un caballo. El propio Guillermo declaró, siendo ya un anciano: "Me educaron en la guerra desde que era un niño". Una infancia brutal había forjado el carácter de Guillermo, convirtiéndolo en un duque que gobernaba por medio del terror. Confianza y lealtad. Eso es todo. No es mucho pedir. La próxima vez, quizá tu encantadora esposa y tus preciosos hijos se unan a nosotros. En el año 1051, cuando Guillermo era apenas un veinteañero, los habitantes de la ciudad de Alençon se rebelaron contra él, ondeando pieles de animales, una chanza de mal gusto para aludir a su origen ilegítimo como descendiente de la hija de un curtidor. A Guillermo no le hizo gracia. Asaltó el pueblo, capturó a 32 hombres y ordenó cortarles las manos y los pies. Guillermo era, sin lugar a dudas, un hombre al que no convenía traicionar. Pero Haroldo había hecho justamente eso. Y lo que era peor, Guillermo comandaba a los soldados más temidos de Europa, los caballeros normandos. Su empleo de la caballería los colocó a la vanguardia de la guerra medieval. Una carga de caballería puede resultar aterradora. Quiero que tengas una idea de lo que podía ser. Hemos situado a 5 jinetes allí y vamos a hacer que cabalguen hacia ti gritando: "Quédate quieto". Deja que los caballos hagan su trabajo y así te darás una idea de lo que podía ser enfrentarse a un caballo cargando a galope tendido. ¿Estás bien? Perfectamente. Piensa en Inglaterra. Bien, preparados, en marcha. ¡Cargad! Cinco caballos enormes vienen directamente hacia mí. El ruido de sus hollares respirando impresiona. ¿Y sientes cómo tiembla la tierra? ¿Van a dejarme un hueco? Podía haberlos tocado por ambos flancos al pasar. Ha sido bastante aterrador. Y eso que solo eran los caballos. Sentir a esas enormes bestias pasando a mi lado a todo galope es terrorífico. Pero si los jinetes que los montaban hubiesen llevado sus armas para intentar matarme, habría sido inimaginable. Para los ingleses era algo completamente nuevo. ¿Qué tenían de especial los caballeros normandos? ¿De dónde les venía su afición por la caballería? ¿Y por qué eran unos jinetes tan fantásticos en comparación con otros? Creo que se debe a que estaban en el continente europeo. Recibían influencias provenientes del este de Europa y también existía la cría de caballos españoles, mientras que los sajones, en su pequeña isla, solo disponían de las razas nativas, y este era un nuevo tipo de caballo en el campo de batalla. Aunque los sajones usaban los caballos especialmente para las labores agrícolas, no eran animales de tanta calidad. No, exacto. Las razas nativas que se ven hoy en día son muy similares a las que tenían entonces. Eran caballos robustos, de poca alzada, capaces de recorrer grandes distancias con un agradable paso para llevarte de un punto a otro. ¿Cómo atacaban los normandos? Te lo enseñaré, por supuesto. Sube a tu montura. De acuerdo. Y prepárate. Te mostraré las distintas formas de usar la lanza cargando al galope. Su arma principal era una lanza afilada, precursora de la pica medieval. Bien, cógela y levántala, sosténla más o menos por el medio y siéntela en tu mano, y luego inclina la punta hacia mí. Ahora tienes un agarre prono. Si quisieras atacar, extenderías un poco el brazo y usarías el estribo y la parte posterior de la silla para aprovechar al máximo toda la energía del caballo en la acometida. La otra opción es cambiar a una empuñadura supina, dejando los nudillos por debajo de la lanza. Así lanceas por fuera y por el interior en vertical si algún enemigo tratará de agarrarte de la silla de montar.
Vamos, en marcha. Guillermo sabía que disponía de una máquina de guerra para enfrentarse a cualquier rey cuando fuera preciso. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero en el siglo XI, para ostentar el poder se requería algo más que un corazón de hierro y un poderoso ejército. Los tres caudillos militares necesitaban conexiones políticas. Y muy a menudo, estas se obtenían mediante la elección de la esposa adecuada. Amén. Sí, lo cierto es que adoro a mi esposa, Matilde. Es una mujer fuerte y confío en ella plenamente, pero debo admitir que posee, además, ciertos atractivos políticos. Necesito todos los amigos posibles. Y el padre de Matilde es el duque de Flandes. Flandes es una región rica y clave desde el punto de vista estratégico. Y Matilde es preciosa, de modo que básicamente todos son ventajas. Bueno, yo no estoy casado a los ojos de la iglesia como vos, pero he estado con Edith durante 20 años. Nos casamos según la tradición danesa. Eso significa que no ha sido un matrimonio bendecido y reconocido por la Iglesia, pero en la mayoría de Inglaterra sí se reconoce. Es muy común. Os traigo noticias frescas. Yo tengo dos esposas. A la primera la conocí en Rusia. Se llama Elisiv y pertenece a una familia rusa muy influyente y poderosa. Mi segunda esposa es oriunda de aquí, de Noruega. Se llama Tora y pertenece a una familia noruega muy influyente. Pues bien, ambas mujeres me procuran riqueza, me procuran poder y me procuran influencia. Bueno, creo que mi esposa aporta bastantes más cosas que todas las vuestras juntas. ¿Rusia? ¿Noruega? ¿Qué tipo de relevancia tienen aquí, en el núcleo del poder? Fijaos en Flandes, controlando el paso más estrecho para cruzar el Canal de la Mancha. De modo que Flandes y Matilde son absolutamente claves para mis planes. En 1066, Guillermo contaba 38 años de edad. Estaba en la plenitud de la vida. Había sido duque de Normandía durante 30 años. Su ducado era fuerte y poderoso, y sus enemigos y rivales habían sido derrotados. Ahora buscaba nuevos territorios que conquistar. Y por encima de todo, quería Inglaterra. Sábado 14 de enero de 1066. Faltan 273 días para la batalla de Hastings. Guillermo reacciona de inmediato a las noticias sobre la coronación de Haroldo. Su enviado llega a Londres en cuestión de días. Traigo un mensaje de mi señor, el duque de Normandía. Ah. ¿Cómo está mi querido amigo? Está lleno de inquietud. Mi señor desea comunicaros su disgusto por los recientes acontecimientos. Debéis haceros cargo de la incómoda posición en la que se encuentra mi señor. Guillermo dice que sois un usurpador y que él es el legítimo heredero al trono de Eduardo. Os exige que le entreguéis el reino. ¿Cómo? ¿Para convertirme en su siervo? Mi señor os recuerda que le hicisteis un juramento y que tiene un dios que le otorga derecho al trono. Mi señor Eduardo, que en paz descanse, me transmitió su último deseo. Y ahora quitaos de mi vista. Bastardo. Gran error. Guillermo tomó entonces una decisión trascendental. Si Haroldo no estaba dispuesto a renunciar al trono, él iría a la guerra. Reuniría un ejército, invadiría Inglaterra y tomaría la corona por la fuerza. Esto no era algo que Guillermo pensara que podía hacer, sino algo que pensaba que tenía derecho a hacer. Porque Guillermo sostenía que el trono de Inglaterra le había sido prometido no una sola vez, sino dos. Primero por el rey Eduardo en 1051. Y en segundo lugar, por el propio Haroldo, solo 2 años antes, en 1064.
30 años antes, cuando los vikingos gobernaban Inglaterra, Eduardo, entonces un príncipe anglosajón, había huido a Normandía, donde vivió durante 20 años. En 1051, siendo ya rey, había designado a Guillermo como su sucesor. Más tarde, Haroldo había estado también en Normandía, haciendo la misma promesa a Guillermo. O al menos, eso es lo que Guillermo afirmaba. Las crónicas normandas nos cuentan que en el año 1051 Eduardo le prometió el trono a Guillermo. En cambio, las crónicas inglesas, como era de esperar, no mencionan nada al respecto. Pero existe un relato interesante sobre algo que sucedió en 1051, porque en una versión de la crónica anglosajona se dice que ese año Tasone con Willem Earl Framion Diense. Entonces, de inmediato, el conde Guillermo vino desde el otro lado del mar con un gran número de soldados franceses, y el rey lo recibió, y sus hombres lo complacieron, y luego lo dejó marchar nuevamente. Se nos indica que, en efecto, hubo una reunión entre ellos, pero sin darnos más detalles. Es razonable suponer que Eduardo debió recibirlo por un motivo, y que debió de ofrecerle algo. Podéis confiar en mi palabra. Hace 15 años, Eduardo me prometió el trono. Tenía 46 años y carecía de herederos. De modo que yo era la elección más natural, y una promesa es una promesa. Tenéis que estar bromeando. Estamos en el siglo XI. 15 años es prácticamente toda una vida. Si os lo prometió, lo cual dudo mucho, ¿creéis de verdad que una promesa hecha hace tanto tiempo sigue vigente? Olvidáis que vos mismo vinisteis a Normandía y jurasteis apoyar mi reivindicación del trono de Inglaterra sobre las reliquias de los santos. Lo jurasteis. Y ahora pretendéis desdeciros de vuestro juramento, que pronunciasteis ante los ojos de Dios. Ah, puras patrañas. Yo no os prometí nada. Haroldo se había convertido así en el enemigo de uno de los caudillos militares más temidos de Europa. Amén. Un enemigo que ya estaba planeando la destrucción de Haroldo. Pero por supuesto, Guillermo no era el único caudillo que ansiaba la corona de Inglaterra. Noruega, un territorio vikingo ancestral. El reino de Harald Hardrade. Las noticias sobre la muerte de Eduardo y la coronación de Haroldo viajaron en barcos como este. En el siglo XI existían rutas comerciales bien establecidas y una de ellas conducía a Escandinavia. Se requería un día para que un barco descendiera por el Támesis y llegara a mar abierto en el Canal de la Mancha. Luego unos 4 o 5 días para remontar la costa oriental de Gran Bretaña hasta alcanzar las islas vikingas de Orkney y Shetland. Para cruzar hasta Noruega, 2 días con viento de popa y finalmente un día tierra adentro hasta el lugar donde sabemos que Harald Hardrade se encontraba, en las tierras altas de Noruega. Así que podemos suponer que las noticias le llegaron a Harald en torno al 10 de enero, unos 10 días después de que las recibiera el duque Guillermo. No sabemos a ciencia cierta cómo se tomó Hardrade las noticias, pero seguro que el viejo guerrero fue consciente de quién sería su enemigo si quería restaurar el control vikingo sobre Inglaterra. Tendría que luchar contra Haroldo. Campamento real de Hardrade, en las tierras altas de Noruega. Tras largos años de lucha en tierras extranjeras, Hardrade necesita mantener el orden en su propio país antes de pensar en la posibilidad de una invasión. Einar, tú y tu afilada espada me expulsaréis de esta tierra a menos que antes pueda persuadirte de que beses los finos labios de mi hacha. Vamos, vamos. Dale un besito.
Hardrade había pasado su juventud luchando por medio mundo, como mercenario en las guerras de Sicilia, Rusia, Constantinopla y Tierra Santa. Disfrutaba matando. De hecho, escribió un poema al respecto. Decía: mato sin contemplaciones. Y recuerdo todas mis matanzas. La traición debe ser erradicada, por las buenas o por las malas, antes de que me aplaste. Hardrade escribe poesía incluso en el campo de batalla. Sabe que es una forma de crear su propia mitología, de registrar sus grandes victorias y triunfos para las generaciones venideras. Y como todo buen vikingo, Hardrade sabe que lo más importante que un hombre puede dejar tras su muerte es su reputación. Los robles crecen de las bellotas. He causado la muerte de 13 de mis enemigos. Al igual que el duque Guillermo, las fuentes nos dicen que Hardrade codiciaba el poder y la riqueza. Pero algo mucho más profundo bullía en su alma vikinga. No había logrado conquistar Dinamarca, y como un boxeador veterano, sus años como guerrero poderoso y viril estaban llegando a su fin. Y él lo sabía. A diferencia de Guillermo, para Hardrade la conquista de Inglaterra no representaba solamente poder, riqueza y prestigio. Se trataba de crear una leyenda inmortal vikinga, una que perduraría para siempre. Tengo 50 años y para los patrones del siglo XI me estoy haciendo viejo, así que probablemente solo me queda tiempo para una gran conquista. Y creo que Inglaterra va a ser esa conquista. No olvidéis que, históricamente, desde el punto de vista vikingo, Inglaterra es tan nuestra como de los anglosajones. Invadir Inglaterra es lo que hacen los vikingos, está en nuestro ADN. Y te diré una cosa, si te invadimos, nos dirigiremos directamente hacia el norte, hacia una ciudad como York, llena de gente con ascendencia vikinga, donde seremos recibidos como héroes. Los días de paz de Haroldo están contados. Guillermo ha empezado a construir una fuerza de invasión. Mientras que Hardrade sueña con una gran victoria inmortal. Pero Haroldo se enfrenta también a un tercer enemigo. Alguien mucho más cercano. Aparte de Gerd, Haroldo tiene otro hermano, que no es tan leal. El conde de Northumbria, recientemente exiliado de Inglaterra. Su nombre es Tostig. Jueves 26 de enero de 1066. Faltan 261 días para la batalla de Hastings. Normandía. Han pasado apenas 3 semanas desde que Haroldo fuese coronado. Y la traición familiar desembarca en las costas de Normandía. Mi hermano es un perro mentiroso. ¿Habéis venido hasta aquí para decirme lo que ya sabía? También me traicionó a mí. Y somos familia. He venido aquí para derrocarlo. ¿Y por qué debería confiar en vos? Compartís su sangre. Eso no puedo evitarlo, pero puedo ayudaros. Me ha confiscado mis tierras y os ha robado vuestra corona. Juntos podemos destruirlo. El viaje de Tostig a Normandía fue un sorprendente acto de traición, porque hablamos de un conde inglés que conspira con un duque normando para destruir a su propio hermano. Solo se cita en una crónica, pero si fuese cierto, demostraría hasta qué punto estaban envenenadas las relaciones entre Tostig y su hermano Haroldo. También ilustra lo frágil que podía ser el poder en el siglo XI. Tostig es un personaje fascinante. Era supuestamente más atractivo que Haroldo y también más valiente. Y se había convertido en conde de Northumbria. Pero el gobierno de Tostig en Northumbria fue caótico. Grabó excesivamente la tierra y oprimió a los nobles. De hecho, se cree que hizo asesinar a 3 miembros de la nobleza de Northumbria. Fue la gota que colmó el vaso de los nobles, que se rebelaron y se marcharon al sur. 6 meses antes,
Tostig había obligado a Haroldo a tomar una decisión poco deseable. Haroldo tiene dos opciones. Si apoya a su hermano, habrá una guerra civil. Y si hay algo que los ingleses tienen bien aprendido en el siglo XI, es que si luchan entre sí, los vikingos los invadirán y los conquistarán a todos. Y ante ese dilema, Haroldo toma la decisión más sabia: sacrificar a su hermano. Y este tiene que irse al exilio. Tostig odiaba ahora a su hermano con toda su alma. Quería recuperar su tierra y quería venganza. La sed de venganza de Tostig era tan fuerte que no se contentó con Guillermo. Quiso ganarse el apoyo de otro gran señor de la guerra. Según las sagas nórdicas, después de su viaje a Normandía, el hermano rebelde de Haroldo, Tostig, navegó 1500 kilómetros en dirección norte hasta Noruega para presentar una petición ante el rey vikingo. De modo que la oveja negra ha llegado a Noruega. ¿Cómo podéis ser de alguna utilidad para mí? La mayoría de los nobles de Inglaterra odian a mi hermano. Ellos me apoyan. Y os apoyarán a vos. Pueden haceros rey. ¿Me tomáis por estúpido? No ha nacido un guerrero en Escandinavia que pueda compararse con vos. Pero Inglaterra es vuestra para que la toméis. Invadidla ahora y vuestro nombre perdurará. En el fragor de la batalla no buscamos heces. En la cabeza gacha, en la rodilla doblada. Combatiré. Mi nombre se convertirá en leyenda. Hardrade y Tostig acuerdan una alianza para reunir una fuerza de invasión y atacar la Inglaterra de Haroldo a finales del verano desde el norte. Mientras tanto, 1500 kilómetros al sur, los preparativos de Guillermo marchan por buen camino. Para el verano estaremos listos. Si Dios así lo quiere, se hará su voluntad. En ese momento, Haroldo no sabe nada sobre los planes que se están tramando en los extremos opuestos de su reino. La paciencia es la mitad de la felicidad. El rey Eduardo solía decir eso. Sabias palabras. Pero la otra mitad es una espada afilada. Haroldo no era ningún estúpido. Era un caudillo astuto y conocía muy bien las reglas de la política en el siglo XI. Apenas 6 semanas después de su coronación, el nuevo rey debía saber ya que intentarían matarlo y arrancarle la corona de su cabeza sangrienta. La cuestión era cuándo llegaría ese ataque y desde dónde. Próximamente. En el siguiente capítulo, la traición familiar se convierte en guerra cuando Tostig ataca la costa meridional de Inglaterra. Mientras tanto, Guillermo reúne una vasta fuerza de hombres y barcos. Y Haroldo lucha contra un ejército vikingo para salvar su vida y su corona.